Buenas noches con todos, hermanos espíritas. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos al Centro Espírita, la Casa del Camino. Y esta noche el tema de la charla que vamos a reflexionar se llama Ayúdate y el cielo te ayudará. Del libro El Evangelio según el Espiritismo, y hay una historia que nos ejemplifica un caso del libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban. Bueno, el título nos habla mucho de por sí, ayúdate que el cielo te ayudará. Como hace un momento se dijo, uno a veces en la vida siempre vamos a necesitar ayuda de todo tipo. En cualquier circunstancia, en las situaciones críticas, siempre vamos a necesitar ayuda. Pero hay una forma positiva de pedir esta ayuda, ¿no? Es ayudándonos a nosotros mismos, y eso es lo que quiere el cielo, ¿no? No quiere que seamos niños dependientes, sino hombres maduros con responsabilidades, y es por ese mismo motivo que Dios no nos los da todo servido. En todo caso, nos enseña las circunstancias, la vida nos instruye, nos capacita para eso que queremos alcanzar. Vemos muchas veces que las circunstancias nos llevan por un camino que nos facilita nuestros proyectos, ¿no? Siempre aparecen soluciones providenciales en el momento adecuado a la crisis que tenemos. Y eso se entiende así, ¿no? Que ayúdate, que el cielo te ayudará. Es un tema muy importante porque nos muestra nuestra relación con Dios en las situaciones de crisis, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Quién de vosotros es el hombre que da una piedra a su hijo cuando éste le pide pan? O si le pide un pez, le da una serpiente. Sí, pues, vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón vuestro Padre que está en el cielo dará los bienes verdaderos a quienes se lo pidan? Bueno, es cierto, la vida misma, las circunstancias, nuestra evolución misma, no se basa en lo que Dios nos imponga, ¿no? Siempre estamos buscando nuestro propio camino, nuestros deseos nos llevan por tal situación. A veces nosotros queremos realizar un proyecto, terminar una carrera, es un deseo que nace de nosotros. Y a través de esos deseos es que Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a realizar nuestros propios deseos. No es que se nos imponga un camino que sea contra nuestra naturaleza, nuestros deseos, ¿no? Sino que así, esa es nuestra forma de pedir, ¿no? Vemos que Dios nos ayuda, deseamos algo, y solo ese mismo hecho de desear algo positivo, claro, siempre estamos siendo guiados, ayudados, nos encontramos con personas que nos indican tal camino, y con esta promesa de Dios de que solicitamos, pedimos, y Dios siempre responde a nuestras oraciones. A veces no sabemos identificar esta respuesta que Dios nos da a nuestras oraciones, pero debemos estar seguros que siempre nos está respondiendo. Hay una historia del libro Cuentos y Apólogos de Chico Javier que más o menos ejemplifica este anhelo de las personas de pedir algo y la concesión que Dios nos da de eso, ¿no? Dice que había un señor que era muy devoto a Dios, a Jesús, al bien mismo, y nacía y cumplía su misión. Nacía algunas veces como marinero, como hombre de ciencia, como instructor, y siempre las tareas que se le imponían para tal día las cumplía a cabalidad. Era muy respetado en el mundo espiritual porque siempre cumplía sus tareas.
Y así estaba, ¿no? Cumpliendo sus tareas, nacía como pescador, como carpintero, como hombre de ciencia, como filósofo, como médico, y siempre cumplía sus tareas ejemplarmente. Y gracias a eso le tocó la concesión de entrevistarse con Jesús. Y Jesús le comenta, le dice que él ha cumplido todos los encargos que le había mandado. Y que en la siguiente vida él podría tener lo que él deseaba, ¿no? Que no le iba a encargar nada, sino iba a vivir la vida que él deseaba. Y como este hombre devoto de bien admiraba, y gracias a estos campeones de la espiritualidad que son los santos, los dioses, en algunas culturas, gracias a su ayuda él siempre salía victorioso en las dificultades que aparecían a través de las vidas. Este devoto quiso ser como él, ¿no? Quiso ser como estos paladines de la justicia, santos, dioses, y eso le manifestó a Jesús, ¿no? Que quería ser también como estos seres espirituales. Y Jesús, viéndolo, analizando, le dijo que todavía no era su momento, ¿no? Pero él insistía que quería ser así. Bueno, y Jesús no le negó esta concesión. Y volvió a nacer, y a los 20 años se le despertó y le llegó esta capa de santo, ¿no? Y la intuición, hacía milagros, la empatía, la inteligencia, la intuición eran muy, muy particulares en él, ¿no? Y viendo todo esto, la población que estaba a su alrededor, se volcaron hacia él. Le pedían ayuda, consejos, soluciones para tal problema. Y así, ¿no? Siempre le estaban pidiendo ayudas, incluso pese a su bienestar, a su tranquilidad. Y él no podía decir que no, ¿no? Porque la gente necesitada, sufriente, siempre estaba buscando la ayuda, y como una vela que tenía que estar prendida en los dos sentidos, tenía que mantenerse, no podía desfallecer en esta situación de ayudar a las personas necesitadas. Y así, porque ese era el camino que había elegido, ¿no? Ese, sin saber, ese era lo que había deseado. Y después de 2 años de una difícil vida, difícil lucha espiritual, rogó hacia Dios, ¿no? Diciendo que esta capa de santo era demasiado pesada. Y llorando le pidió auxilio otra vez a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿no? Que le faltaba todavía algunas cosas por aprender, y que de ahora en adelante, para que cumpliera su deseo, iba a ser entrenado por la vida, iba a ser formado por las circunstancias, y que por ahora, y el gran devoto ya calmado, pero llorando, estuvo en paz, ¿no? Y esperando nuevas indicaciones y el curso que le faltaba, que era el de obediencia, ¿no? Y así vemos, ¿no? Que este señor que logró alcanzar una entrevista con Jesús y pedirle un deseo, y haber sido alcanzado, aunque en forma prematura, vemos que aún así Dios se lo da. Pero viendo que todavía no está preparado, aunque se lo haya dado y no lo supo aprovechar o explotar, Dios lo prepara para ese deseo, ¿no? Dios lo prepara en las circunstancias, le dice que Jesús lo van a formar para eso. No es que se lo da gratis, y aunque en este caso se lo dio sin estar preparado, no le resultó muy bien, ¿no? Y tuvo que todavía participar de una preparación, ¿no? Y le dijo, ¿no? Que la vida lo iba a formar para lograr ese fin tan alto que él aspiraba, ¿no? Y vemos así, ¿no? Dios escucha nuestros pedidos, todo, y si bien no nos los da todo en bandeja de plata, porque de repente no estamos preparados para eso, sí nos da una formación, una preparación. La vida misma nos da una preparación para alcanzar estos fines, ¿no? Y vemos así que Dios no desampara nuestros pedidos, ¿no?
Ayúdate y el cielo te ayudará. Es el principio de la ley del trabajo y por consiguiente la ley del progreso, porque el progreso es el hijo del trabajo y porque el trabajo pone en acción las fuerzas de la inteligencia. Bueno, acá nos recuerdan que estamos inmersos en la ley de trabajo, ¿no? ¿Qué nos indica esta ley de trabajo? Es una ley, no es como hemos entendido la ley del trabajo que está en nuestra legislación. Es una ley natural, es una ley que aunque no lo sepamos y no sepamos su existencia, estamos, todo en el universo está bajo esa ley. Una persona no puede estar absolutamente quieta porque moriría, ¿no? Incluso las personas que hacen ejercicios, ejercitan, los atletas de élite, siempre tienen que estar entrenando, porque si dejan de entrenar se paraliza, vemos que su performance baja totalmente, ¿no? Baja, es muy difícil. Por eso siempre tienen que estar entrenando, trabajando su cuerpo, ejercitándose. Y así, cualquier situación, una persona que quiere aprender un idioma, siempre tiene que estar practicando, tiene que estar en movimiento, moviendo sus energías, consumiendo sus energías en aprender, para no paralizar, ¿no? Si dejamos, por ejemplo, 1 año, 5 años, se reduce mucho de lo que hemos aprendido. Y ahí vemos cómo es la ley del trabajo, ¿no? Es una ley que nos permite desarrollar nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque vamos solucionando pequeños problemas para crear un bien, ¿no? Mediante el trabajo honesto aprendemos a crear bienes en determinadas circunstancias. Por ejemplo, una persona que quiere construirse una casa, ¿no? Hay un montón de pequeños problemas y dificultades, desafíos que tiene que estar solucionando, y eso pone en actividad toda su capacidad de análisis, toda su forma de solucionar los problemas, y va mejorando, ¿no? Va mejorando y poco a poco si es persistente, lo va a conseguir. Es así que vamos desarrollando mediante la creación de bienes y la solución de pequeños problemas, desarrollamos nuestra inteligencia. Y no sería adecuado y obviamente Dios lo dispuso así, de que nos lo diera todo servido, porque no tendríamos esa capacidad de desarrollarnos, de mejorar. Y otra de las leyes de Dios es la mejora continua. Nosotros también estamos inmersos en esa ley, ¿no? Bajo esa ley, que es de la mejora continua. Siempre tenemos que mejorar un poquito de cualquier actividad que estemos haciendo. Si nos paralizamos otra vez, dejamos de trabajar y perdemos un poco de lo que hemos avanzado. Dios le ha concedido al hombre algo más que al animal, el deseo incesante de algo mejor. Y ese deseo es el que lo impulsa a investigar las posibilidades para mejorar su posición y lo conduce a los descubrimientos, a las invenciones, al progreso de la ciencia, porque la ciencia le proporciona aquello de lo que carece. Bueno, esto es también cierto, ¿no? ¿Y cómo podemos entenderlo? Nosotros, desde que hemos salido de nuestro estado animal y hemos empezado a desarrollarnos como seres humanos, hemos tenido la capacidad de razonar en germen y la hemos desarrollado poco a poco, siempre hemos tenido esa capacidad, a diferencia de los animales, de querer mejorar nuestra situación. De repente, en una situación más pretérita, hemos querido dominar, ¿no? Dominar a otro, enfrentándonos por ser mejores. Eso ha sido, según nuestro entendimiento, en épocas muy pretéritas, de mejorar. Después hemos querido mejorar, no sé, teniendo la mayor habilidad de caza, y así seguramente hemos sido considerados mejores en la comunidad en la que estábamos, ¿no? Y después, ¿cómo hemos mejorado?
mediante la posesión de una gran casa, de grandes tierras, de grandes posesiones. Y toda esa mejora nos ha hecho de seguro trabajar, solucionar problemas, desarrollar nuestra inteligencia, ¿no? Mediante la posesión de cuestiones materiales, de vernos mejor, de tener las mejores joyas, las mejores armas en la antigüedad, siempre para distinguirnos y hacernos sentir un poco mejores, y esa era la forma en que tendíamos de ser mejores en esa época, ¿no? Ahora, en la actualidad, consideramos que ser mejores es tener una carrera, desarrollarnos intelectualmente, mejorar nuestra disciplina. Ya vemos que va cambiando, ¿no? Desde un enfoque material que teníamos, ¿no? Vamos a un enfoque más espiritual. Y vamos mejorando así, ¿no? Vamos mejorando nuestra capacidad intelectual, y ahora podemos recordar lo que nos dijo Jesús, ¿no? Si uno quiere ser el mejor de todos, el primero de todos, tiene que ser el sirviente y el esclavo de todos. Vemos que, ¿cómo podremos entender eso? Que el mayor de todos es el que más sirve, ¿no? Y el que más sirve ya está desarrollando capacidades como la empatía, la capacidad de tolerancia, la capacidad de esperar, de sacrificarse a sí mismo. Vemos que aún se profundiza más en este desarrollo espiritual. Y vemos que a estas personas se les considera más porque son las que más sirven, ¿no? Un ejemplo muy claro de ello es el papel que juegan las madres, ¿no? Las madres en el hogar generalmente llevan una vida sacrificada, silenciosa, ¿no? Pero se sacrifican por su familia, por sus hijos, y no es que estén pidiendo dinero por eso, sino por el mismo bienestar de su familia, en una acción noble, considerando el ideal de una madre. Vemos que es así, ¿no? Vemos que es así, y la figura de la madre es muy respetada y es el pilar de la familia. Vemos lo importante de este desarrollo, ¿no? Las personas desde el salvajismo quieren mejorar y se enfocan en la parte material, y esto los lleva en el progreso a la parte espiritual, al desarrollo espiritual. Esta idea de Jesús es a través del servicio, porque en el servicio también vemos que se desarrollan nuestras facultades mucho más, ¿no? A veces uno hace una tarea porque le pagan, pero si no le pagan no hace nada. En cambio, cuando uno sirve desinteresadamente a los demás, lo hace porque le nace, porque es el momento de hacerlo, porque quiere cuidar a los demás, porque ama a los demás, ¿no? Porque ama a su familia, quiere hacer el bien a los demás. Y ese amor le expande sus capacidades, ¿no? Sus capacidades morales en especial. Y vemos que este deseo de mejorar lleva al hombre desde el salvajismo hacia la espiritualidad superior, ¿no? Como se puede entender de una madre. El progreso que cada hombre realiza individualmente durante su vida es muy limitado, imperceptible, incluso en muchos casos. ¿Cómo podría entonces progresar la humanidad sin la preexistencia y la reexistencia del alma? Al volver con el progreso que ya ha realizado y al lograr cada vez algo más, el alma pasa gradualmente de la barbarie a la civilización material, y de esta a la civilización moral. Bueno, es este desarrollo espiritual que nos lleva desde el salvajismo, desde querer ser mejores, tumbando al adversario, hasta convertirnos en grandes servidores de la humanidad, no se hace de un día para otro, ¿no? Una vida es muy corta y generalmente se requieren bastantes existencias para este desarrollo, alcanzar esto, ¿no? Y eso es lo que nos dice, ¿no? Eso es lo que nos dice, y esta es una
Eh, una prueba más de que... disculpen un ratito. Sí, un poquito. Y de que en una vida es imposible, gracias. En una vida es imposible lograr todo este desarrollo espiritual. Y se requieren varias vidas. Por eso la idea de que algunas religiones tienen de que nosotros nacemos, nuestro espíritu es creado el día de nuestro nacimiento, vemos que no es muy consistente con la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque espíritus que nacieron en el salvajismo y generalmente tienen tendencias todavía por desarrollar, no es que nacen en ese momento y mueren y se acaba y ahí es para siempre, ¿no? Sino todos volveríamos a nacer como salvajes. No habría ningún progreso, ¿no? Lo contrario que nos dice la reencarnación es que vivimos una vida, aprendemos todo lo que podamos aprender, equivocándonos, acertándonos, y continuamos en donde nos hemos quedado en otra vida. Así vamos progresando, ¿no? Si Dios hubiese eximido al hombre del trabajo del cuerpo, sus miembros se habrían atrofiado. Si lo hubiese eximido del trabajo de la inteligencia, su espíritu habría permanecido en la infancia en el estado del instinto animal. Por eso, Él hizo que el trabajo fuera una necesidad. Y le dijo, buscad y hallaréis, trabaja y producirás. De esa manera serás hijo de tus obras, tendrás el mérito de ellas y serás recompensado de acuerdo con lo que hayas hecho. Acá nos habla sobre el mérito y también nos recuerda sobre el trabajo, ¿no? Nos hace recordar que si una persona no trabaja, por ejemplo su cuerpo, se empieza a atrofiar, ¿no? Lo que le pasa, como dice la imagen, a un astronauta, ¿no? Acá en la Tierra nuestro cuerpo siempre, aunque no nos demos cuenta, por la acción de la gravedad está sometido a un trabajo, a un esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que levantar, movilizar todo el peso que tenemos. Lo que no pasa en el espacio, ¿no? Donde no hay gravedad o la gravedad es muy poca y los músculos al no tener que hacer ese esfuerzo se van atrofiando. Ya no hay necesidad de eso y no hacen ese trabajo. Y regresan después de un tiempo prolongado a la Tierra, tienen que volver a hacer terapias, ¿no? Y vemos así, ¿no? Que todo, si el cuerpo, por ejemplo, no realiza un trabajo, los astronautas que no han trabajado, su cuerpo no ha trabajado, tienen que recuperar su elasticidad, su musculatura, ¿no? Y así es con todo, ¿no? El ejemplo de un estudiante que si deja sus estudios de algún tema, por ejemplo, el inglés, se va a olvidar en un par de años de una tercera parte o hasta la mitad de todo lo que ha aprendido, si es que no lo practica constantemente. Y la fluidez en cuanto a aprender un idioma requiere una práctica constante, ¿no? Vemos que ahí la ley del trabajo está inmersa en todo, ¿no? Desde lo más pequeño hasta las situaciones más complejas. ¿Cómo sería, qué podría ser? El desarrollar una obra de arte, ¿no? En virtud de la aplicación de ese principio, los espíritus no vienen para ahorrar el trabajo al hombre de las investigaciones, pues no le traen descubrimientos ni invenciones enteramente realizados o listos para producir, a fin de que no se limite a recibir lo que le pongan en las manos, sin que siquiera tomarse el trabajo de agacharse para recogerlo, ni hacer el esfuerzo de pensar. La espiritualidad nos dice eso, ¿no? Que ellos no nos van a dar lo que pedimos así, sin hacer ningún esfuerzo. Tenemos que estar encaminados en conseguir y buscar algo que deseamos, no siempre es así. Y lo que percibimos por nuestras experiencias propias es que en ese camino
siempre recibimos ayuda, ¿no? Siempre estamos guiados y recibimos ayuda de alguien, una persona que se apareció, que nos dijo que por acá anda, ve a tal persona, ve a tal lugar para informarte más, o toma ese camino, pero es que porque estábamos buscando algo, ya estábamos en ese proceso de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? No es así como en el ejemplo de este señor que, ¿cómo se llama? Que era muy bueno espiritualmente y siempre salía airoso de las vidas, las tareas que tenía que hacer. Este señor recibió la concesión y como todavía le faltaba preparación, no pudo desarrollarlos bien, ¿no? Pero Dios no se lo negó de todos modos, sino que le dijo que la vida misma lo iba a formar, ¿no? Como es que nos pasa a todos. La vida misma nos forma para alcanzar el bien que nosotros mismos queremos hacer. Y es así, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un negocio y estamos recién empezando esto, de seguro al principio vamos a tener muchas dificultades, algunas cosas no nos van a salir, pero persistiendo, buscando resolver problemas y con la ayuda de Dios, siempre la experiencia nos dice que nos acercamos un poco más, ¿no? Si es que no lo realizamos. Y así vemos que Dios nos ayuda, pero si es que nosotros damos el primer paso. Porque otra vez Dios no quiere que nosotros siempre seamos ni como niños dependiendo de los mayores, ¿no? Nos quiere ya mayores, viendo por nosotros mismos y ayudando a los demás. Contemplad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, por más que se dedique a añadir un codo a su estatura? Bueno, si bien siempre somos ayudados, ¿no? Hay veces la vida misma nos pone a prueba, ¿no? Y a veces, como somos personas, no somos ángeles, siempre caemos en la duda, ¿no? Siempre nos sentimos que de repente no vamos a poder, y aunque ya sabemos toda la teoría de que siempre vamos a ser ayudados, siempre nace esa duda. Y Dios dijo por esto, ¿no? Dios nos dice que debemos confiar en Dios, ¿no? Que siempre la ayuda va a venir y que no debemos preocuparnos por cuestiones como la comida, ¿no? Porque eso no quiere decir que no trabajemos ni nos esforcemos, ¿no? Siempre tenemos que cumplir la ley del trabajo, como todas las leyes de Dios que debemos cumplir, ¿no? O debemos aprender a cumplirlas. Lo que nos dice acá es que debemos confiar en Dios, en que siempre vamos a obtener su ayuda, su respuesta, y cualquier cosa que esté más allá de nuestra capacidad de resolver, siempre vamos a ser ayudados. No debemos perder la fe, ¿no? Eso es lo que nos dice en esta parte. También nos dice que el trabajo que hagamos no debemos enfrascarnos solo en acumular riqueza, ¿no? No debemos trabajar por el oro mismo, por acumular y acumular riquezas. Eso no es bueno porque nos hace caer de repente en la codicia y vemos que el trabajo, la ley del trabajo, nos lleva indirectamente a ser mejores. Y lo principal es desarrollar nuestras capacidades, nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo moral. Y enfrascarnos, quedarnos en la materialidad, nos hace estancarnos, ¿no? La ley del trabajo nos hace, a través del desarrollo de la inteligencia, nos hace salir del salvajismo, nos lleva a la materialidad, pero no nos quedamos ahí. Nos lleva a una civilización moral, al desarrollo espiritual moral. Por eso no es bueno enfocarnos en acumular riquezas, ¿no?
Esto no quiere decir que no debamos tener nuestros ahorros, ¿no? Eso no es eso. Sino no debemos codiciar ni acumular en detrimento de repente de los demás, ¿no? Pudiendo ayudar. Acá hay una historia que nos ejemplifica eso, sobre una persona que se quedó en la materialidad, ¿no? Siempre acumulaba cosas y siempre le iba bien por algún motivo. Siempre le iba bien, ¿no? Siempre le iba bien y siempre era exitoso. Y así durante muchas vidas, siempre se dedicaba a acumular cosas materiales y siempre le iba bien. Pero ya se había olvidado de la parte espiritual. Es una historia del libro de Amalia Domingo Soler, Hechos que prueban. La avaricia de 100 siglos. Por muy acostumbrados que estemos a ver a hombres cuyas rarezas y excentricidades llaman poderosamente la atención, siempre sorprende ver a un desdichado víctima indudablemente de sí mismo, ya que como dicen muy bien los espíritus, el papel de verdugo no tiene que hacerlo nadie para castigar las faltas de otro, cada uno es verdugo de sí mismo. Pues en la eterna justicia de Dios cada cual recoge la cosecha de su siembra. Leyendo los periódicos encontré un artículo y al leerlo me pregunté, ¿qué causa habrá dado este efecto? La avaricia de 100 siglos, dijo una voz. El enunciado decía así. Un avaro, en la calle de la Paloma, número 22, se encontró días pasados a un casero moribundo con un ataque de hambre. Llevado al hospital, falleció. Ese hombre vivía en la mayor miseria, durmiendo en un camastro con trapos en un rincón de la habitación. Ayer, al presentarse el juez en la habitación donde bebió el avaro, encontró debajo del camastro 31.000 pesetas en valores de banco. Sí, repitió la voz de un espíritu. La avaricia de 100 siglos que ha dado a ese infeliz el tormento que ha sufrido en esta existencia, en la que ha tenido todas las torturas que produce el hambre. Siendo dueño de una mediana fortuna que le ponía a cubierto de todas las necesidades materiales, pues tenía lo suficiente para vivir sin ser envidiado y sin volverse envidioso. No ha tenido más remedio que comenzar el saldo de sus cuentas, para lo cual está muy dispuesto ese pobre espíritu, pues al fin se ha convencido que las riquezas de la tierra con toda su corte de grandezas y fastuosidades, no representan en la eterna vida del espíritu más que la sombra, el aislamiento y la más completa soledad. El hombre que hoy ha muerto de hambre ha sido durante 100 siglos el rey del oro, ha tenido el talento suficiente para emprender siempre negocios lucrativos. Las arenas de los desiertos se han convertido en sus manos en polvo aurífero, y los guijarros sin valor alguno en piedras preciosas, en piedras de oriente de incalculable valía. Ha sido el hijo mimado de la fortuna como decís en la tierra. En todas las empresas que él tomaba parte la suerte le sonreía, pero nunca se saciaba su sed de riquezas. Mientras más oro atesoraba, más oro quería atesorar. Pero el oro en sus manos se convertía en infecunda arena, porque nunca le sirvieron sus tesoros para consolar a un desconsolado. Jamás vistió a un huérfano, nunca escuchó los lamentos de un anciano desvalido ni de una viuda atribulada. Él sí, disfrutaba de sus riquezas, vivía con la magnificencia de los soberanos de Oriente, satisfacía sus menores caprichos, pero las sobras de su mesa no las aprovechaba ningún pobre. Sus perros, hartos, no las consumían, pero la servidumbre no podía dar ni un pedazo de pan sobrante. Ay del criado que se atreviera a ser compasivo, enseguida era despedido por su desobediencia. Y así vivió 100 siglos hasta que al fin escuchó la voz de su guía que le dijo: infeliz, ¿no estás cansado de vivir en las sombras? Tú no has manchado tus manos con la sangre de tus semejantes, pero has dado el peor ejemplo que puede dar un hombre no siendo asesino. Has tenido agua abundante en las fuentes de tus propiedades y le has negado el agua a los peregrinos hambrientos.
Se han podrido los frutos en los árboles de huertos antes que dar a los pequeñuelos que te pedían con sus miradas ansiosas. No has derramado una gota de sangre de tus semejantes, pero para aumentar tus fabulosas riquezas has acaparado los productos alimenticios, por lo que han muerto centenares de niños y de ancianos en inanición, de hambre. Y este proceder, que te ha dado oro en la tierra y sombra en el espacio, y si has visto algún rayo de luz, ha sido de los incendios que han producido las multitudes alocadas por la desesperación del hambre, y si has oído alguna voz, esa voz ha dicho: maldito seas, verdugo avariento, maldito seas, vuelve en ti, desdichado, vuelve en ti, atesora virtudes y no monedas. Y el infeliz avaro escuchó la voz de su guía y pidió sufrir la angustia de la pobreza. Por eso en su última existencia no pudo resistir a su antiguo vicio de atesorar, pero su tesoro no le proporcionó placer alguno. Ha sido fuerte para resistir la tentación de los goces terrenales. Ha dado un gran paso respetando sus propósitos de enmienda. Cuando vuelva a comenzar, se hará generoso, dando agua al sediento y pan al hambriento. Y cuando veáis esos cuadros de miseria, de sufrimiento, y contempléis un montón de oro oculto entre sucios harapos, no digáis: ¡qué hombre tan imbécil! ¿Cuánto puede la avaricia y la estupidez? No, inclinaos con respeto ante un espíritu que con un arranque de enérgica voluntad ha dicho: quiero ver la luz, quiero regenerarme, quiero dar el primer paso en la senda del sacrificio. No más egoísmo, no más exclusivismo, no más miseria espiritual. Respetad a esos pobres espíritus que dan el primer paso para engrandecerse, porque dado el primer paso se sigue avanzando hasta llegar a ser un modelo de abnegación y generosidad. Adiós. Mucho me satisface la comunicación que he obtenido, porque es una buena lección para no criticar ni hacer cálculos feos sobre las acciones y el procedimiento de los demás. Cada ser es un capítulo de la historia de la vida, y cada uno desarrolla sus sentimientos, sus aspiraciones y sus propósitos en la medida de sus conocimientos adquiridos en sus pasadas encarnaciones. No debemos juzgar la conducta de nadie diciendo si nos parece un imbécil o un sabio, porque como desconocemos sus existencias anteriores, no podemos hacer un juicio exacto de su modo de ser. Yo agradezco muchísimo a los espíritus las enseñanzas que me dan, pues por ellas iré aprendiendo a no juzgar por las apariencias, las que son el antifaz que se ponen los hombres en el gran baile de máscaras que se celebra durante el carnaval de nuestra vida. Bueno, esta historia nos muestra el error que uno puede cometer aprendiendo la ley del trabajo. Nosotros, como sabemos, estamos en un mundo de expiación y prueba, y en esta etapa de nuestro desarrollo, las civilizaciones generalmente aprenden mediante la experiencia de los contrastes, ¿no? Por decirlo así. Prueban lo bueno y lo malo y eligen según eso lo mejor, ¿no? No es que aprendamos según lo que nos dicen, que esto es correcto y hacemos lo correcto, sino nuestra naturaleza a veces quiere equivocarse para aprender, ¿no? Y estamos en esa etapa, y no es malo, ¿no? Es una forma de aprender. Y esta historia nos muestra, ¿no? Esta persona que nosotros sabemos y tenemos que la ley de trabajo nos saca poco a poco, mediante el esfuerzo, el desarrollo de la inteligencia, del salvajismo, pasamos por la materialidad, pero no nos quedamos ahí. Nuestro trabajo tiene que darnos un desarrollo moral, espiritual, ¿no? Desarrollando nuestra inteligencia, nuestra capacidad moral, nuestra generosidad, empatía, todo eso, ¿no? Pero este señor se había quedado estancado en la materialidad, ¿no? Es un error que muchas veces hemos visto que se comete siguiendo esta ley del trabajo, ¿no? Desarrollando bienes, produciendo valores, para posiblemente intercambiarlo con otros valores, ¿no? Bueno, ¿qué podemos
concluir de todo esto es que Dios nos ayuda, siempre nos va a ayudar y siempre responde a nuestras oraciones. A veces no sabemos interpretar esa respuesta, pero siempre está que nos responde. Pero nosotros debemos dar el primer paso ayudándonos a nosotros mismos. Y como muchas veces hemos experimentado, en ese camino recibimos la ayuda, ¿no? También debemos considerar de que no debemos perder la fe cuando hay problemas que de repente nos sobrepasan. Siempre Dios nos va a ayudar con lo necesario, siempre Dios nos va a encaminar para que podamos desarrollar nuestras capacidades para poder concretar lo que nosotros deseamos, ¿no? Si deseamos desarrollar un proyecto, desarrollar una carrera, vamos a tener esa posibilidad muy probablemente, ¿no? Debemos tener fe en eso, debemos tener confianza en la ayuda de Dios, ¿no? Y también debemos considerar que este trabajo, este desarrollo de la inteligencia va encaminado principalmente al fin y al cabo a nuestro desarrollo moral, ¿no? Desarrollar nuestra inteligencia y no tanto a acumular dinero, riquezas, como es que le pasó al personaje de la historia, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido un motivo de reflexión. Y si hay alguna pregunta.